Este día vamos a ver la segunda parte de la clase correspondiente a patología del sistema endocrino. Vamos ahora con el hipotiroidismo. Este es un trastorno causado por una alteración estructural o funcional que interfiere en la producción de la hormona tiroidea. Como les mencioné anteriormente, las enfermedades de la tiroides son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Según la condición que lo origine, el hipotiroidismo puede ser primario y a su vez eh, dividirse en primario congénito o primario autoinmunitario, y puede ser secundario. Dijimos que el hipotiroidismo primario puede ser de origen congénito o de origen autoinmunitario. El hipotiroidismo congénito es debido a una deficiencia endémica de yodo, principalmente. Esto se da en los países en los que no hay un consumo adecuado de yodo en la dieta, pero también se puede deber a errores congénitos del metabolismo, agenesia de la tiroides o hipoplasia tiroidea. Luego tenemos la otra forma de hipotiroidismo primario, que es el hipotiroidismo autoinmunitario. Esta es la causa más frecuente de hipotiroidismo en las regiones del mundo que consumen suficiente yodo. En las que no consumen suficiente yodo es el congénito, pero en las que sí consumen suficiente yodo es el hipotiroidismo de origen autoinmunitario. La gran mayoría de estos casos corresponden a algo que se llama tiroiditis de Hashimoto. En la tiroiditis de Hashimoto hay formación de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina, es decir, contra las propias las propias proteínas tiroideas. Entonces tenemos el ejemplo de la tiroiditis. Esta es una enfermedad autoinmunitaria que produce destrucción de la glándula tiroidea e insuficiencia tiroidea gradual y progresiva. Esta es la causa más frecuente de hipotiroidismo en países con suficiente yodo en la dieta, como ya les mencionaba. La principal edad de aparición es de los 45 a 65 años. Y tenemos nuevamente que la relación mujer-hombre va de 10 a 20 veces más en mujeres que en hombres. Eso es muy importante. ¿Cuál es la patogenia de la tiroiditis de Hashimoto? Primero, hay una alteración de la autotolerancia a los autoantígenos tiroideos. Hay formación de autoanticuerpos contra la peroxidasa tiroidea y tiroglobulina, es decir, se ataca a ella misma. Y además de eso, que se ataca a ella misma, hay anomalías en los linfocitos T reguladores o en la exposición de antígenos tiroideos que normalmente están ocultos. Y esto se debe a mutaciones genéticas en los genes que regulan la respuesta de los linfocitos T. Entonces, aparte de que hay formación de autoanticuerpos, los linfocitos T también están mutados en esta enfermedad. Los mecanismos inmunológicos que contribuyen a la muerte de la célula tiroidea pueden ser de tres tipos. Una muerte celular mediada por los linfocitos T, CD8 citotóxicos, que son los natural killers, ¿verdad? Pero estos vienen y atacan al propio tejido tiroideo. El segundo mecanismo es la muerte celular mediada por citocinas, que esa ya la conocemos también. Y en tercer lugar tenemos la citotoxicidad mediada por las células que dependen del autoanticuerpo. No vamos a entrar en detalles porque todo el mecanismo autoinmune ya lo conocemos. ¿Cómo se observa macroscópicamente? Hay un aumento difuso del tamaño de la glándula, es decir, toda la glándula aumenta de tamaño, no solo por pedacitos, ni es un solo lóbulo, es toda la glándula. Usualmente la cápsula está intacta y la glándula está bien separada de las estructuras adyacentes, es decir, no infiltra estructuras adyacentes ni las destruye. Al corte de la glándula se observa pálida, color amarillo, de consistencia firme y ligeramente nodular. Si usted se fija, aquí la glándula toda está aumentada de tamaño. Ambos lóbulos e inclusive el istmo tiroideo está aumentado de tamaño. ¿Qué observamos microscópicamente? Hay un infiltrado inflamatorio mononuclear con centros germinales prominentes. ¿Por qué? Porque aquí los linfocitos T son los que están activados y mutados también. Entonces, si ustedes recuerdan, esta estructura que está aquí la vimos idéntica, por ejemplo, en los ganglios linfáticos o en el tejido linfoide periférico.
formación de folículos linfoides que están rodeados por muchos linfocitos pequeñitos. Pero esto nada tiene que estar haciendo la tiroides, porque la tiroides no es un órgano linfoide. Entonces vienen y empiezan a crecer esta estructura que se asemeja a un órgano linfoide, pero por supuesto no lo es. Y está compuesto por un montón de linfocitos que atacan a la misma glándula. También podemos observar algo que se llama célula de Hürtel. La célula de Hürtel es esta célula rosadita que está acá. Y eso también se llama metaplasia oxifílica. ¿Por qué metaplasia oxifílica? Bueno, porque se vuelve una célula rosada. La célula de Hürtel en realidad lo que es una célula folicular. Aquí ustedes ven un folículo que tiene coloide adentro, ¿verdad? Pero si usted se fija, no es la típica célula cuboidal chiquita que vimos en la anatomía e histología normal, sino que es una célula grande con un citoplasma bien rosado y bien grande. Entonces eso es una célula de Hürtel. Es una célula folicular que ha sufrido metaplasia oxifílica. Y también podemos observar fibrosis. Aquí hay un poquito de fibrosis en esta parte de acá. Aquí tenemos un poquito más de cerca, ¿verdad? Los criterios para el diagnóstico microscópico de tiroiditis de Hashimoto son la presencia de folículos linfoides con centros germinales prominentes, que son los que vimos en la otra foto. De hecho, aquí se observa un pedacito de folículo, esto como círculo, chibola que se ve acá. Aquí están los linfocitos, ¿verdad? Y ese es el primer criterio. Y el segundo criterio es la presencia de células de Hürtel, que son células foliculares cúbicas que han sufrido metaplasia oxifílica. Esa es una fotografía un poquito más de lejos para que se logre ver bien la estructura alterada del tiroides. Si usted se fija, aquí hay un montón de folículos, pero no son uniformes como vemos que la tiroides normalmente es. La tiroides básicamente solo consiste en este montón de folículos. Pero ¿qué observamos aquí? Que los folículos están como borrados. Ve, hay uno por aquí, otros más por acá, otros más por acá. Pero se observa prominentemente todo esto que está aquí, que es un infiltrado inflamatorio linfocítico con formación de folículos linfoides, que son estas como pelotitas de linfocitos con centros germinales prominentes. Aquí hay otro más pequeño, hay otro acá, otro más se puede observar acá, total que hay por todos lados. Este tejido linfoide nada tiene que estar haciendo en la glándula tiroides. Entonces esta es la fotografía que es típica de una tiroiditis de Hashimoto. Ahora, como la tiroiditis de Hashimoto era el ejemplo, ¿verdad?, de la enfermedad más frecuente que produce hipotiroidismo, entonces vamos a hablar de las características clínicas del hipotiroidismo. Hay un aumento de tamaño de la tiroides que puede ser indoloro y difuso o localizado, raras veces es localizado. Está asociado a cierto grado de hipotiroidismo, precedido por un hipertiroidismo transitorio. Esto se da por ruptura de los folículos, y yo quiero que hagamos una pausa en esto. Si tenemos un infiltrado inflamatorio bien marcado, por ejemplo en la tiroiditis de Hashimoto que acabamos de ver, esos linfocitos van a ir a atacar los propios folículos, ¿cierto? Entonces, ese folículo se va a romper y va a liberar el coloide que está adentro de él, y ese coloide se va a volver activo, digámoslo de esa manera, activo. Entonces hay un hipertiroidismo transitorio por ruptura de ese coloide, de ese folículo que libera el coloide. Claro, después de que hay una destrucción masiva de todos los folículos, ya ningún folículo puede producir suficiente tiroglobulina para crear T3 y T4. Entonces ahí es donde viene el hipotiroidismo. También se asocia a mayor riesgo de otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo la diabetes mellitus, el lupus eritematoso sistémico y la miastenia grave. Entonces aquí tenemos el dibujito de cuáles son los síntomas del hipotiroidismo. Hay una intolerancia al frío. ¿Por qué? Porque es un estado hipometabólico. ¿Y por qué es hipometabólico? Bueno, porque T3 y T4 están disminuidas, ¿verdad? Entonces no están cumpliendo sus funciones metabólicas normales. Puede haber edema facial y edema de los párpados. Puede haber una fatiga extrema, esa gente que permanentemente está cansada, permanentemente tiene frío, no tiene ganas de hacer nada, no se concentra, se le cae el pelo, está débil, tiene mala memoria, pueden tener alteraciones menstruales, anorexia. Cuando usted tenga un paciente así,
piense en la posibilidad que tenga un hipotiroidismo. No necesariamente una tiroiditis de Hashimoto, sino que un hipotiroidismo por cualquier otra causa. Vamos a hablar ahora del bocio. Con el bocio lo he incluido en la parte de hipotiroidismo, pero aquí lleva un excepto, aquí hay algo que hay que ponerle mucha atención. El bocio realmente no es un hipotiroidismo, no provoca un hipotiroidismo hasta que el daño es demasiado severo, y eso quiero que ustedes lo comprendan. El bocio es el aumento del tamaño de la glándula tiroides secundario a un deterioro de la síntesis de hormona tiroidea, y esto es resultante más frecuentemente por déficit de yodo. Lo que hace esto es, como hay un deterioro de la síntesis de la hormona tiroidea, provoca un aumento compensatorio de la TSH. Claro, la TSH viene de la hipófisis, ¿verdad? Que aumenta la producción de hormonas tiroideas, hipertrofiando y provocando hiperplasia de la glándula tiroides. Esto lo que provoca es mantener un estado eutiroideo. Ojo con eso, y por eso se los he marcado. La persona con bocio es eutiroidea, significa que tiene niveles de T3 y T4 normales, y lo que tiene alterado es la TSH. Sin embargo, cuando ya el proceso ha sido demasiado crónico y demasiado severo, sucede el hipotiroidismo. Ojo con esto, una persona puede tener un bocio y tener niveles normales de hormonas tiroideas. Pero ¿qué sucede? Como toda adaptación celular, y que lo vimos en patología 1, este bocio no puede crecer para siempre, ¿verdad? O sea, aquí lo que está tratando de hacer la tiroides al hacerse más grande es compensar la falta de funcionamiento normal. Entonces, ¿qué hace? Se hipertrofia y hace hiperplasia glandular. Entonces, como tiene más glándulas, ¿verdad? Porque es hiperplásica, perdón, aumenta el número de glándulas, y con mayor número de glándulas, pues bueno, hay mayor número de folículos, ¿verdad? Y a mayor número de folículos hay mayor producción de hormona tiroidea. Pero como les digo, esto no puede durar para siempre, o sea, el bocio no puede crecer indefinidamente, llega un punto en que ya no puede crecer, y ahí es donde la persona se vuelve hipotiroidea. El bocio se divide en dos tipos morfológicos: el bocio no tóxico difuso o bocio simple, y el bocio multinodular. El bocio no tóxico difuso o bocio simple, aquí hay un aumento de tamaño de toda la glándula sin formación de nódulos, o sea, aumenta de tamaño de manera uniforme. Este aparece de forma endémica o esporádica y se debe a un aumento compensatorio de TSH que provoca hipertrofia e hiperplasia de la glándula. En el bocio multinodular, lo que sucede es que esta enfermedad es resultado de episodios repetitivos de hiperplasia e involución. ¿Qué significa eso? El bocio nodular va precedido de un bocio simple. Entonces viene y crecen los folículos por aumento de la TSH para producir más T3 y T4, pero de repente se logra un estado eutiroideo, entonces vienen e involucionan. Y eso así de manera repetitiva por años, hasta que llegan y crean un bocio multinodular. Algunos de estos folículos responden más a las hormonas tróficas y forman nódulos más grandes. Y ahí es donde viene el nombre multinodular. ¿Por qué? Porque hay unos folículos que crecen más que otros, porque genéticamente están más predispuestos o más sensibles a las hormonas tróficas. Algunos folículos crecen tanto que se rompen y derraman el coloide hacia el intersticio. Esto lo que provoca es una reacción inflamatoria crónica intersticial y fibrosis. ¿Por qué? Ahí llegan los macrófagos a quererse comer el coloide, porque ese coloide no tiene nada que estar haciendo afuera del folículo. Y además llegan las células inflamatorias. Y recordemos que la inflamación crónica, al final lo que termina produciendo es fibrosis y depósito de colágeno. Entonces, esta fibrosis y depósito de colágeno lo que hace es empeorar la formación de los nódulos que ya habían empezado a crecer, porque los encierra en una bolsa, como en un perímetro, digámoslo así, de fibrosis. Casi todos los bocios simples, que es lo que yo les dije anteriormente, evolucionan a bocio multinodular. Tenemos morfológicamente el bocio no tóxico difuso. Este tiene dos fases de crecimiento: la fase hiperplásica
es decir, aumento en el número de glándulas y células epiteliales. Y aquí el aumento del tamaño de la glándula es difuso y simétrico. Toda la glándula crece. Puede llegar a pesar entre 100 a 150 gramos. Y observamos folículos tapizados, que son todos estos, ¿verdad?, de células cilíndricas. Pero si usted se fija, esta no es la foto normal de una tiroides, porque en la tiroides normal todos los folículos son del mismo tamaño. Todos son bien bonitos, uniformes. Y aquí ve usted uno todo dilatado, usted ve uno grande aquí, otro chiquito, otro grande, otro chiquito. Entonces, aquí es donde se observa que hay folículos que crecen más que otros, porque son más sensibles a las hormonas tróficas. Digamos que esta es la primera fase. Luego viene la fase de involución coloidea. Si viene la persona y trata de corregir esa deficiencia de yodo y empieza a consumir yodo suficiente en la dieta, entonces el problema se resuelve, ¿no? Y el epitelio involuciona y solamente queda abundante coloide. ¿Qué significa? La célula folicular se hace chiquita y se hace atrófica, y este coloide no puede desaparecer solo porque sí, ¿verdad? Entonces se acumula, y es lo que vamos a ver en la siguiente fotografía. Aquí está un folículo sumamente dilatado, y si usted se fija, es como un hilito nada más de células epiteliales cúbicas o foliculares, vea, que son lo mismo, que están revistiendo o tapizando el folículo. ¿Por qué? Porque han involucionado, porque aquí la persona ya está consumiendo el suficiente yodo en la dieta. Entonces hay unos grandes lagos de coloide aquí, porque este coloide no puede ir hacia ningún lado. Entonces, ¿qué sucede? Vienen los cambios degenerativos. Llegan los macrófagos, que son estos que están aquí. Aquí hay un macrófago, aquí hay otro. Estos que se ven como hinchaditos son los que ya se comieron el coloide. Entonces llegan y se quieren comer ese coloide, ¿verdad? Esos son los cambios degenerativos y físicos que se pueden observar en el bocio simple. Luego tenemos el bocio multinodular. Aquí la glándula puede crecer increíblemente, inclusive hasta pesar 2000 gramos. Es de esa gente, todos hemos visto quizás alguna fotografía, conocemos de manera personal a alguien que tenga un bocio extremadamente grande. Aquí el crecimiento ya no es difuso y simétrico, sino que se vuelve irregular y suele afectar un lóbulo predominantemente y comprimir las estructuras adyacentes. ¿Por qué? Porque una glándula tiroides de 2000 gramos, por supuesto que puede comprimir la tráquea, ¿verdad?, y provocar disfonía o ronquera en el paciente. ¿Y que por qué crece de manera irregular? Bueno, ya vimos, ¿verdad? Hay folículos que responden más a hormonas tróficas que los demás, entonces empiezan a crecer más. Por ejemplo, este ha crecido más que el resto que están acá, ¿verdad? Como vienen estos folículos y se rompen, de tanto crecer se rompen, sacan el coloide y llega la inflamación crónica. Si usted se fija, están aquí encerrados como por una banda fibrosa o una banda de colágeno. Aquí hay otra banda fibrosa de colágeno, aquí hay otra más, esta que está acá, y así sucesivamente se empiezan a formar nódulos o chibolas, ¿verdad? En buen salvadoreño. Entonces, ¿qué pasa? Da ese aspecto de multinodular. Microscópicamente, lo que les mencionaba, hiperplasia folicular y formación de septos fibrosos. Eso se traduce macroscópicamente a una glándula tiroides aumentada de tamaño, pero de manera irregular. Usted aquí ve un nódulo, este por supuesto tiene un montón de folículos aquí microscópicos, ¿verdad? Y estos cafecitos que se ve ahí es el coloide tiende a tomar esa como color, como marrón. Y usted se fija, todo esto blanco que se ve aquí son todos los septos fibrosos, todo el colágeno y la inflamación crónica que se ha depositado en el intersticio de la glándula. Aquí tenemos otra fotografía para ejemplificarlo. Si usted se fija, el aumento de la glándula no es regular, sino que hay un pedazo más grande que el otro más chiquito. Aquí hay un nódulo grande, este otro nódulo que está enorme, ¿verdad? Que hasta áreas de hemorragia tiene acá. Aquí hay otro nódulo y así sucesivamente, y se pueden ver inclusive macroscópicamente los septos fibrosos que se forman. Aquí hay uno, esta otra línea que está acá es otro, y así es como se observa. ¿Cómo es la evolución clínica o las características clínicas de estos pacientes? El cuadro clínico está relacionado por los efectos de masa que produce el crecimiento de la glándula. Por ejemplo, obstrucción de la vía respiratoria, disfagia o dificultad para tragar, y compresión de los vasos sanguíneos del cuello.
Esto provoca algo que se conoce como síndrome de la vena cava superior, y eso está relacionado a bocios de gran tamaño y que son de localización baja. Los pacientes, como ya les dije, son eutiroideos o tienen un leve hipotiroidismo que inclusive es subclínico, es decir, no da síntomas, y que solo se detecta por el bajo nivel de TSH observado en las pruebas de laboratorio. La transformación a cáncer en el bocio es infrecuente, menos del 5% de los casos, pero por supuesto deben vigilarse signos de alarmas. ¿Cuáles podrían ser eso? Aumento de tamaño rápido, que empeoren los síntomas, por ejemplo, disfonía o ronquera, ¿verdad? O que la disfagia empeore de manera súbita. Inclusive también aparecimiento de ganglios linfáticos cervicales aumentados de tamaño, que eso podría indicar inclusive una metástasis de un cáncer de tiroides. Vamos a pasar a las neoplasias de la tiroides. En primer lugar tenemos la neoplasia benigna, que es el adenoma folicular. Esta es una masa solitaria bien delimitada que es derivada del epitelio folicular, de ahí es donde toma su nombre de adenoma folicular. Estos no se consideran precursores de carcinoma, aunque comparten algunas vías genéticas similares. La mayoría de los adenomas son no funcionantes y por lo tanto son clínicamente silentes a menos que crezcan demasiado. La patogenia es que existen mutaciones somáticas de la vía de señalización del receptor de TSH, y esto lleva a la formación de un nódulo hiperplásico funcionante. Aquí esto está entre paréntesis lo de funcionante. ¿Por qué? Porque ya dijimos que puede ser no funcionante también. Esto se puede conocer como un nódulo caliente o hipercaptante o nódulo frío o hipocaptante. ¿A qué se refiere esto? Al estudio de la gammagrafía con yodo radioactivo. El nódulo caliente o hipercaptante es aquel que capta abundante cantidad de yodo radioactivo y por lo tanto en la gammagrafía este brilla, digámoslo así, entre comillas. ¿Por qué? Porque está captando un montón de yodo radioactivo. El nódulo frío o hipocaptante es aquel que no capta el yodo radioactivo y por lo tanto no se observa brilloso en la gammagrafía. Usualmente los nódulos fríos tienden a tener más probabilidad de convertirse en cáncer. ¿Cómo se observan macroscópicamente? Típicamente son una lesión encapsulada. Aquí se ve como un hilito que es la cápsula, ¿verdad? Esférica o redonda, sólida y bien delimitada del resto del parénquima tiroideo. Usted ve bien que está bien separada del resto de la tiroides, que es esto. Esta apariencia lo distingue del bocio multinodular. ¿Por qué? Porque el adenoma es una sola ruedita, es una sola chibola, es un solo nódulo. En cambio, en el bocio multinodular, como su nombre lo indica, hay un montón de nódulos hiperplásicos. Ojo con esto, ¿verdad? Con esa distinción entre el adenoma folicular y el bocio multinodular. Usualmente miden menos de 3 centímetros, pero pueden llegar a medir hasta 10 centímetros y por supuesto comprimir estructuras adyacentes. El color de la neoplasia puede ser gris o marrón según su celularidad y contenido de coloide. ¿Cómo se observa microscópicamente? Tenemos que la principal característica es la presencia de una cápsula bien definida e intacta alrededor del tumor. Esto lo diferencia de un carcinoma. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva el ejemplo. Todo lo que está aquí son un montón de folículos, ¿verdad? Un montón de folículos hiperplásicos, otros chiquitos, otros grandes, así como vimos en el bocio. Aquí la diferencia es que todas forman un solo nódulo que tiene una cápsula. Esto que está aquí, esta línea que se ve aquí, es la cápsula. La diferencia entre adenoma folicular y carcinoma es que el adenoma tiene la cápsula intacta, no se está metiendo el tejido, este tejido que está aquí adentro, no se mete ni altera la cápsula que está aquí. Aquí ya dijimos, ¿verdad?, que la neoplasia está formada por folículos uniformes que contienen coloide y puede haber presencia de células de Hurtle, que ya dijimos que son células foliculares que han sufrido metaplasia oxifílica. Aquí tenemos la comparación entre adenoma folicular y carcinoma folicular. Dijimos que el adenoma es un solo nódulo grande constituido por un montón de folículos llenos de coloide, que son más o menos regulares, ¿verdad? Hay unos más grandes, otros más chiquitos, pero la característica que tienen es que están rodeados. Aquí no se observa todo, por supuesto, porque es muy grande,
Aquí están rodeados por una cápsula de tejido fibroconectivo. Todo esto que está acá es la cápsula. Y por supuesto lo recubre todo, ¿verdad? Esto es un adenoma folicular. Si nos pasamos al área del carcinoma folicular, ¿cuál es la diferencia? Que esta cápsula que viene aquí se viene interrumpida por el crecimiento de los pequeños folículos que vienen y rompen la cápsula de tejido fibroconectivo y se salen de ella. Inclusive también pueden llegar y afectar los vasos sanguíneos adyacentes, por ejemplo aquí hay uno, y meterse a esos vasos sanguíneos adyacentes. Esa es la única diferencia histológica entre el adenoma folicular y el carcinoma. ¿Por qué? Porque de ahí los folículos se ven iguales. Estos folículos que están aquí del adenoma son iguales a estos que están aquí. Hay algo muy importante sobre esto. Significa entonces que la única forma de diferenciar un adenoma folicular de un carcinoma folicular es mediante biopsia. Usted no puede saberlo mediante citología. ¿Por qué? Porque en la citología usted solo ve células sueltas en la lámina, como ya lo hemos venido diciendo desde patología 1. En cambio, en la biopsia usted puede ver la cápsula rota en el carcinoma folicular. Ojo con eso. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Se puede manifestar como masas indoloras unilaterales que se descubren a menudo durante una exploración física convencional, es decir, es un hallazgo incidental. Si son de gran tamaño, producen síntomas compresivos en las estructuras adyacentes, ¿verdad? Como que fuera un bocio, solo que aquí es un solo nódulo. Y la sintomatología va a ser según sean funcionantes o no funcionantes. Si son funcionantes, por supuesto que van a producir mayor cantidad de hormonas tiroideas y todas las implicaciones clínicas que eso tiene. Ahora pasamos al carcinoma de tiroides. El carcinoma de tiroides, como todas las patologías tiroideas, principalmente afecta a mujeres en la mitad de la vida adulta. El carcinoma de tiroides puede ser de diferentes tipos. El carcinoma papilar de tiroides, que es más del 85% de los casos, que es el que vamos a ver en la clase, porque casi todos son carcinoma papilar. Luego tenemos el carcinoma folicular, que tiene una incidencia del 5 al 15%, o que comprende, mejor dicho, el 5 al 15% de todos los casos de carcinoma, que de hecho ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con el adenoma? Entonces no lo vamos a mencionar de nuevo. El carcinoma anaplásico o indiferenciado, que constituye menos del 5% de los casos, y el carcinoma medular, que constituye el 5% de los casos también. Recordemos que el carcinoma medular viene de la célula parafolicular o célula C que está en la tiroides. ¿Cuál es la patogenia del carcinoma de tiroides? Tenemos que pueden ser factores genéticos u ocasionados por factores genéticos u ocasionados por factores ambientales. En los factores genéticos tenemos alteraciones en las vías de transmisión de las señales del receptor de factor de crecimiento. Normalmente estos están activados pero de forma transitoria, solamente cuando es necesario. Sin embargo, en los carcinomas hay ganancia de la función de los receptores de tirosina sinasa y esto lo que hace, como ya sabemos, es aumentar la proliferación celular. Tenemos también los otros factores ambientales. El principal factor de riesgo que predispone al cáncer de tiroides es la exposición a radiación ionizante, sobre todo durante las 2 primeras décadas de la vida. Hagamos énfasis en esto, la exposición a radiación ionizante. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, exposición a rayos X. Si usted viene y le indica un montón de rayos X a la gente por cualquier cosa, porque le duele la rodilla, porque le duele la espalda, porque cree que tiene algo en la rodilla y le deja el montón de radiografías a cada rato, usted está exponiendo de manera innecesaria al paciente a radiación ionizante. No le extrañe que después aparezca con un carcinoma de tiroides. Lo mismo con los TAC, lo mismo con las resonancias magnéticas. Por eso deben tener indicaciones específicas y certeras para que usted le haga una radiografía a un paciente. También tenemos que la deficiencia de yodo se asocia a la variante folicular del carcinoma, pero esto es en países en los que la deficiencia de yodo es endémica, es decir, está presente normalmente. Vamos a la variante que es la más común, el carcinoma papilar de tiroides. Este supone el 85% de todos los cánceres de tiroides primarios.
Se presenta en una edad relativamente joven, entre los 25 a los 50 años y, como ya dije, predominantemente en mujeres. Pongo esta imagen aquí porque ya es algo que vimos en patología 1. El carcinoma papilar de tiroides tiene una característica nuclear específica que sirve para su diagnóstico. Es algo que se llama núcleos en ojos de Anita la huerfanita, o núcleos vacíos, o núcleos ópticamente claros. ¿Por qué? Porque usted le ve el ojo a Anita y se ve sin nada, se ve vacío, ¿verdad? Pues así se ve el núcleo del carcinoma de papilar de tiroides y lo vamos a ver a continuación. Microscópicamente observamos papilas ramificadas, por eso se llama papilar también, con un tallo fibrovascular que está cubierto por una o varias capas de células epiteliales cúbicas. Estas células epiteliales cúbicas son las mismas células foliculares, ¿verdad? Entonces el carcinoma papilar de tiroides surge de las células foliculares. Y esto lo puse en grande porque este es el criterio diagnóstico. La principal característica es que la cromatina nuclear está dispersa y da el aspecto de tener un núcleo vacío. Esto se le conoce como núcleos vacíos o núcleos ópticamente claros, núcleos en vidrio esmerilado podría ser también, ¿verdad? O núcleos en ojo de Anita la huerfanita. ¿Por qué? Por el dibujito que acabamos de ver. El diagnóstico se basa en la identificación de estas características nucleares que yo acabo de mencionar, inclusive en ausencia de arquitectura papilar. Ojo con esto, puede ser que el carcinoma papilar de manera irónica no tenga papilas, pero si tiene los núcleos vacíos, eso es un carcinoma papilar sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Un folículo normal con sus células cúbicas que se llaman células foliculares y el coloide, ¿verdad? ¿Qué sucede en el carcinoma papilar de tiroides? La célula aumenta de tamaño, el núcleo se vuelve con una cromatina dispersa que da la apariencia que no tiene nada dentro del núcleo en la tensión de hematoxilineosina. Claro, por supuesto que tiene cromatina, ¿verdad? Pero se observa como que estuviera vacío. La membrana nuclear es irregular, ya no es el núcleo redondito que nosotros vemos aquí, sino que se ve irregular. Y además de eso, tiene pseudoinclusiones nucleares, son estas como bolsitas que se ven o como burbujitas que se ven adentro del núcleo. Ojo con estas características, estas son las características nucleares del carcinoma papilar de tiroides. Núcleos ópticamente claros, membrana irregular, membrana nuclear irregular y pseudoinclusiones nucleares. Entonces tenemos cómo se observa microscópicamente. Esto que está aquí es una papila. ¿Y por qué sé que es una papila? Porque en el centro tiene un estroma fibrovascular. ¿Qué significa fibrovascular? Porque tiene tejido fibroso y tiene vasos sanguíneos. Aquí hay un vaso sanguíneo y aquí hasta un eritrocito tiene aquí, ¿verdad? Entonces, ese tallo fibrovascular o esa papila está revestida o rodeada por células foliculares neoplásicas que tienen la característica que se ve el núcleo como que estuviera vacío, igualito a los ojos de Anita, ¿verdad? Se ve como que estuviera vacío, en realidad la cromatina está dispersa, pero en la tensión como que no tiene nada. Entonces, esa es la característica principal. ¿Qué otras características podemos ver también? Una membrana nuclear irregular. Aquí no se observan las pseudoinclusiones nucleares, pero las vamos a ver en una fotografía más adelante. Esta es otra fotografía del carcinoma papilar de tiroides, en el cual podemos ver las características que yo les mencionaba. Esto es una papila, esto largo que se ve aquí, que tiene un centro fibrovascular y está revestido por células cuyos núcleos se observan vacíos. ¿Ve? Vemos este aquí, vemos este otro aquí, otro más. En fin, hay un montón. Son miles y miles de núcleos vacíos. Se observa como que no tuvieran cromatina. ¿Qué más podemos observar? Pliegues nucleares. Usted ve esta rayita que está en el núcleo, como que fuera un granito de café. Pues eso se llama pliegue nuclear y es un cambio nuclear característico también del carcinoma papilar de tiroides. Y aquí tenemos en otra fotografía las inclusiones nucleares que yo les mencionaba. Se ve como que hubiera una burbujita adentro del núcleo. Y eso también es característico del carcinoma papilar de tiroides. Entonces, recapitulemos.
Los cambios nucleares que se pueden observar en el carcinoma papilar de tiroides son núcleos ópticamente vacíos, inclusiones nucleares y pliegues nucleares. Esto que se observa aquí también. Macroscópicamente, ¿cómo se observa? Bueno, la glándula tiroides, ¿verdad? Esto que está aquí color blanquecino es el carcinoma papilar de tiroides. Inclusive aquí quizás no se observan bien, pero se ve como rugosito, ¿verdad? Esta parte de aquí, bueno, eso son las papilas, esto rugosito que se ve macroscópicamente. Si usted se fija, es mal delimitado, eso blanco es la misma desmoplasia o fibrosis que provoca la neoplasia. Si lo vemos microscópicamente, todo lo que está aquí hay coloides, ¿verdad? Usted se fija que hasta puede tener una tiroiditis de Hashimoto también, ¿verdad? Porque tiene aquí folículos linfoides que lo vimos en la tiroiditis de Hashimoto, ¿cierto? Mire, aquí hay más, aquí hay más. Y la neoplasia, que es esta pelota que está aquí, está llena de papilas con cambios nucleares característicos del carcinoma papilar de tiroides. ¿Cómo evoluciona clínicamente el paciente? La mayoría son asintomáticos, aunque la primera manifestación suele ser una tumoración cervical que corresponde a un ganglio linfático metastásico. Usualmente esa es la primera manifestación. O si no, puede ser un nódulo tiroideo único. Llega el paciente a decirle que él se ha sentido una chibola en el cuello, cuando usted se lo examina, le siente un nódulo sobre la tiroides. Entonces a eso usted le tiene que realizar estudios, ya sea una citología por aspiración con aguja fina o una biopsia. Los síntomas, por ejemplo la disfonía o ronquera, ¿verdad? Tos o disfagia indican un estado avanzado, significa que el cáncer ya se está metiendo a las estructuras adyacentes. Como les mencionaba, el diagnóstico se puede hacer por citología por aspiración con aguja fina o biopsia. Lo bueno del carcinoma papilar de tiroides es que tiene muy buen pronóstico. Arriba del 95% de los pacientes sobreviven después de los 10 años del diagnóstico. Solo que las recidivas son relativamente frecuentes. 5 a 10% tienen recidivas locales o regionales, es decir, en el cuello, ¿verdad? O 10 a 15% tienen metástasis a distancia, es decir, lugares distantes a la tiroides. Hay algo importante respecto al carcinoma de tiroides y es que el pronóstico es menos favorable si el paciente tiene más de 40 años. Es diferente que una persona, una mujer de 20 años, tenga un carcinoma papilar de tiroides y se le haga una tiroidectomía para curarla. Muy probablemente no vuelva a tener recidivas, pero una persona, una mujer de 50 años con un carcinoma papilar de tiroides, muy probablemente tenga un peor pronóstico y metástasis relacionadas a la neoplasia. Existen otros tipos de carcinoma de tiroides, como ya los mencionamos, ¿verdad? El carcinoma folicular, que ya vimos que es como un adenoma folicular, pero se diferencia de este en que hay invasiones de la cápsula o invasión vascular. Es por ello, como ya expliqué, que mediante la citología por aspiración con aguja fina no es posible diferenciarlos. Tenemos también el carcinoma anaplásico indiferenciado, como su nombre lo indica, ya sabemos qué significa anaplasia, ¿verdad? O indiferenciado. Son carcinomas bien agresivos y prácticamente todos los pacientes que presentan carcinoma anaplásico de tiroides fallecen. Y tenemos el otro tipo, que es el carcinoma medular, que es infrecuente, ¿verdad? Alrededor del 5% de las neoplasias malignas tiroideas corresponden a este. Este es originado en las células parafoliculares o células C de la tiroides y secretan calcitonina. Por lo tanto, los hallazgos clínicos o síntomas clínicos van a ser relacionados con hipersecreción de calcitonina. Vamos a ver de manera bien breve el estudio citológico de la tiroides. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil en que usted puede examinar o estudiar un nódulo tiroideo. Eso se llama CAF. CAF significa citología por aspiración con aguja fina. Es un método fácil, barato y rápido para estudiar la tiroides sin necesidad de cirugía. Imagínese usted que a todas las personas que les saliera un nódulo tiroideo hubiera que someterlas a cirugía. Y una cirugía tan delicada y peligrosa. ¿Por qué? Porque ya vimos que ahí pasa el nervio laringeo recurrente, pasa la carótida, están relacionadas las glándulas paratiroides, entonces no podemos estar tocando la tiroides solo porque sí, sin saber si hay un cáncer o no ahí.
Entonces lo que se hace es un CAF, una citología, ¿verdad? ¿En qué consiste el CAF? Se introduce una aguja de bajo calibre, es decir, una aguja fina en la tiroides, justamente en el sitio donde está el nódulo. ¿Y qué hace uno? Extrae las células con la jeringa. Luego estas células se colocan en una lámina, es decir, se hace un extendido en la lámina, se tiñe con hematoxilina eosina y se observa al microscopio. Se puede realizar de manera directa, también llamado CAF convencional, o puede ser guiado por ultrasonografía. ¿Cuáles son los criterios para eso? Bueno, si el nódulo es lo suficientemente grande y palpable, usualmente más de 1 centímetro o más de 1.5 centímetros, usted lo puede tocar y por lo tanto se le puede hacer una citología por aspiración con aguja fina. Esto, ojo con esto, el CAF lo realizan los patólogos, ¿verdad? Anteriormente se realizaba en el área clínica, pero lo que fallaba era la técnica histopatológica, es decir, el proceso técnico. Entonces ahora lo realizan los patólogos. Si usted en algún momento de su carrera, por ejemplo en el año social o ya en su práctica profesional, necesita estudiar un nódulo tiroideo o un nódulo en cualquier otro lado y necesita hacerle un CAF, tiene que referirlo con un patólogo. Ahora, ¿cuándo se hace por ultrasonografía? Cuando el nódulo es muy chiquito, entonces usted no lo puede tocar, no puede estar seguro que realmente está entrando al nódulo y colocando la aguja en él para sacar las células. Entonces lo que se hace es que con ayuda de un radiólogo o un ultrasonografista, usted llega y observa el nódulo y ahí es donde introduce la aguja. Aquí sí necesita dos especialistas, necesita un patólogo y necesita un radiólogo. Entonces, ¿qué es lo que se observa ya después de haber teñido la lámina? Pues los mismos cambios que vimos en la biopsia, ¿verdad? Núcleos ópticamente vacíos o con inclusiones nucleares, ¿verdad? Aquí está, que se parecen a los ojitos de Anita la huerfanita, ¿verdad? Aquí están el resto de células foliculares. Si usted se fija, las células se ven como sueltas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo son células, no es tejido como en la biopsia. Igual aquí se observa de la misma manera, células foliculares sueltas, y aquí usted observa uno de los cambios nucleares característicos del carcinoma papilar, que son las inclusiones nucleares. Aquí hay una y aquí hay otra. Con esto se puede hacer un diagnóstico rápido y fácil de cáncer de carcinoma papilar de tiroides, y ya se le puede programar una cirugía al paciente ya con la certeza de que tiene una neoplasia maligna ahí que necesita ser resecada. Pasamos ahora a la patología de la glándula tiroides. Esta parte de la clase es bien corta porque realmente casi todos son criterios clínicos, ¿verdad? Y aquí nos interesa la parte de patología. Para recordar la anatomía normal, las glándulas paratiroides son cuatro pequeñas glándulas y están localizadas dos a cada lado o dos en cada lóbulo tiroideo. Por ejemplo, hay dos en el lóbulo tiroideo izquierdo y dos en el lóbulo tiroideo derecho. Cada glándula paratiroides tiene dos tipos de células, que ya las vamos a ver, son las células principales y las células oxífilas. A medida que crecemos, la glándula empieza a albergar más tejido adiposo en su estroma, que en la vida adulta puede corresponder inclusive al 30%, es decir, involuciona de alguna manera el tejido activo de la glándula paratiroides. La función de la glándula es regular la homeostasia del calcio. Histológicamente, ¿qué observamos? Células principales, que son estas que están aquí, ¿verdad? Se parecen un montón, yo sé, pero tienen ciertos criterios histológicos distintos o cierta apariencia histológica distinta. Las células principales son las predominantes, por eso se llaman principales, y estas contienen gránulos que secretan hormona paratiroidea. La célula principal es la que tiene la hormona paratiroidea. De ahí tenemos las células oxífilas, que son estas rosaditas que están aquí, inclusive se ven más grandes. Esas contienen gránulos de glucógeno. Entonces, esto es una fotografía bien de cerca de la glándula tiroides, pero si nos alejamos un poquito, vemos que tiene tejido adiposo, que es justamente lo que les mencionaba yo en la diapositiva anterior. Los cuadros de hiperparatiroidismo se pueden clasificar en tres tipos: primario, secundario y terciario.
El hiperparatiroidismo primario ocurre cuando hay una sobreproducción autónoma de hormona paratiroidea. La causa más frecuente, y es la que vamos a ver en esta clase, es la presencia de un adenoma de la paratiroides. El hiperparatiroidismo secundario, hay una hipersecreción compensadora de hormona paratiroidea en respuesta a una hipocalcemia prolongada, generalmente en pacientes con enfermedad renal crónica. Como sabemos, parte del metabolismo del calcio, o buena parte del metabolismo del calcio, se lleva a cabo a nivel renal. Entonces, si el paciente tiene insuficiencia renal crónica, el metabolismo del calcio está alterado y ahí es donde hay una hipersecreción compensadora de hormona paratiroidea. El hiperparatiroidismo terciario ocurre cuando hay una hipersecreción persistente de PTH, incluso después de corregir la causa de hipocalcemia. Por ejemplo, tras un trasplante renal, pero esta es bien infrecuente. Vamos a ver lo que nos compete, ¿verdad? La causa de hiperparatiroidismo primario, que es el adenoma paratiroideo. Aquí lo que ocurre es una hiperplasia o de las células principales o de las células oxífilas, o puede ser inclusive mixto, tanto principales como oxífilas. Entonces aquí vemos la glándula paratiroides con un montón de tejido adiposo, porque es normal que tenga un montón de tejido adiposo. Aquí todos estos puntitos que se ven aquí son las células funcionales de la paratiroides, pero usted ve aquí una pelotita, ¿verdad? Esta pelotita está formada por células principales o células oxifílicas. Entonces, si nos vamos microscópicamente, hay una proliferación de estas células. El resto del tejido neoplásico, aquí hay un error, aquí es no neoplásico, se vuelve atrófico de manera compensatoria. Usted ve que tiene un montón de tejido adiposo y casi nada de células funcionales. ¿Por qué? Porque todo esto que está aquí está siendo funcional. El adenoma paratiroideo, si crece mucho, puede comprimir estructuras adyacentes, así como lo ocurre con la tiroides. Y los síntomas asociados al adenoma paratiroideo son asociados a la hipercalcemia secundaria. Luego tenemos el hipoparatiroidismo. Aquí esto solo lo vamos a mencionar porque estos son síndromes clínicos, ¿verdad? No podemos observar aquí morfología macro ni microscópica, criterios histológicos, eso es puramente clínico. El hipoparatiroidismo puede ser secundario a una cirugía, por ejemplo, tras la extirpación inadvertida de todas las glándulas paratiroides durante una tiroidectomía, es decir, un hipoparatiroidismo iatrogénico. Y eso puede suceder de manera frecuente porque es parte de la cirugía. No es que la cirugía haya salido mal, sino que es parte de los riesgos de la cirugía, de la tiroidectomía. Por ejemplo, si a alguien le quitan la tiroides porque tiene un carcinoma papilar que ha crecido demasiado y ha deformado la tiroides, muy difícilmente el cirujano va a poder ver de manera clara las paratiroides y se pueden ir ahí en esa tiroidectomía. Luego tenemos el hipoparatiroidismo autoinmunitario, que está asociado a candidiasis mucocutánea crónica e insuficiencia suprarrenal primaria. Está el hipoparatiroidismo autosómico dominante, en la cual hay mutaciones del gen del receptor sensible al calcio. Hipoparatiroidismo aislado familiar, como su nombre lo indica, si es familiar hay una herencia autosómica dominante o recesiva. Aquí hay una mutación en el gen que codifica el péptido precursor de la hormona paratiroidea. Y por supuesto, la ausencia congénita de las paratiroides. Eso está relacionado a un síndrome que se llama síndrome de DiGeorge, que no vamos a entrar en detalles.